Quien quiera, quien quiera estar presente con su rostro y su nombre en la grabación, bueno, abre la cámara, pone su nombre y quien quiera no figurar en la grabación, bueno, simplemente cierra la cámara, cambia su nombre y no hay ningún inconveniente porque queda de esa manera protegida la imagen, ¿no? Y la identidad de la persona que prefiera no estar en la grabación, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Eh, Nos habíamos quedado por acá. Pero antes quería preguntar algo. Sí, A ver, hola acá, ahora desde Montevideo, muy contenta de saludarles y de estar aquí. Gracias, Fer, y a ti y a Judith por el hospedaje. Llegué anoche y preguntarles si emergió algún comentario, alguna reflexión de lo que hablamos la semana pasada, algo que les haya, no sé, quedado de reflexión o de interrogante, preguntar. escuchamos. A ver, Maribel, Hola, qué gusto, Haru, poder coincidir nuevamente contigo en esta posibilidad. Pues bueno, a mí me surgió una reflexión. Eh, de acuerdo a lo que íbamos conversando la sesión pasada, me quedó la inquietud de la importancia del autocuidado y de los cuidados, principalmente en las personas también que acompañamos en este proceso. Porque en ocasiones el escuchar al otro o a la otra, obviamente va a interpelar en mi historia personal. Y si yo no tengo un trabajo, me permito mencionar tres aristas. En supervisión clínica, yo soy psicóloga de atención a víctimas del delito. Actualmente trabajo en la Fiscalía en un refugio. Y si yo no tengo esta supervisión, esta psicoterapia y una profesionalización constante, pues entonces mi mayor herramienta, que es mi humanidad, cómo la pondría a disposición justamente de la otra persona a la que estoy acompañando? Esa fue la inquietud y la reflexión que me surgió a partir de lo que fuimos conversando. Muchas bueno, gracias. yo agradezco, Maribel, voy a compartir. Esta es justamente mi investigación doctoral, o sea, Excelente, abordaje Perú. victimológico, la atención de violencia de género, afectaciones por burnout y trauma vicario. Y efectivamente tiene que ver mucho con nuestra historia de vida, ¿sí? Decimos que en la vocación reparamos para no repetir. Y esto que compartes, Maribel, es parte también de los aspectos que hemos revisado, que por qué nos convoca el tema, ¿no? Por qué desde las masculinidades, este, por qué hablar de salud y de autocuidado? Y acá yo me permito hacer la reflexión de lo que llamamos los órdenes de la ayuda, ¿sí? O sea, revisar precisamente hasta dónde nos estamos acompañando a las personas y hasta dónde estamos reparando la propia historia. Entonces, si me permiten, y vamos a retomar un ejercicio que vamos sí, que de menos a mí me ha resultado muy sanador hacer una revisión genealógica de los estilos de masculinidades de mi sistema familiar, ¿no? O sea, sacar los recursos de nuestro sistema familiar, por qué y para qué me interesa incidir en este tema, por qué hablamos de cuidados y sobre todo, cuáles son los cuidados que hemos aprendido o hemos vivenciado a través de los varones de nuestra propia historia familiar. Y esto tiene que ser con ética política feminista y con ética de la empatía y de la compasión, ¿no? O sea, cómo distinguir aquellos actos que son en
ejercicio de violencia de nuestros ancestros, ¿sí? Y también cómo hacer un reconocimiento a que son canal de vida. Entonces, es una intervención donde aprendemos a sostener la disonancia cognitiva que hay entre reconocer que hubo o hay ejercicios de violencia en nuestra historia familiar para no proyectarlos luego en las intervenciones que hacemos. Pero es lo humano del humano. Y te agradezco, Maribel, que hables del autocuidado, porque esto es muy importante, sobre todo cuando trabajas con hombres en tentativa feminicida, o sea, te da mucha bronca, es lo humano, o sea, decir, bueno, la indignación, pero cómo poner esa emoción al servicio de la dignidad humana, tuya, de tu sistema familiar y del hombre o de los hombres que estás acompañando y de sus ancestralidades. Es un trabajo transpersonal que, si me permiten, luego lo profundizo. Gracias, Maribel. Al Y contrario, Edu, perdón, Fer. Sí. Sí, porque ahorita que les compartía dónde, desde el espacio en el que estoy, pues algunas de las personas que están ahorita pues son niños y adolescentes. Entonces, qué importante es justamente ir revisando mi propia historia, yo como terapeuta que acompaño a estas infancias, sino que en algún momento esta historia que me interpela a mí, justamente estoy depositándolo en él o en ese joven o en ese niño y qué tanto justamente es para reparar mi propia historia. Entonces, me parece como que esto que dices es, me quedo mucho con eso de en la vocación podemos reparar, pero qué tanto de lo de reparar nos lleva a repetir. Muchas gracias, y un gusto verte, Perú. Gracias, Maribel. Ah, no, gracias Maribel. También me quedaba reflexionando en que cuanto lugares más, más especializados ocupamos o con mayores niveles de poder, a veces, de poder en el mejor sentido, a veces, en esto de ser terapeuta, de ocupar un rol de coordinación de una política pública, de ser docente, etcétera, cuanto más próximo a esos lugares de que tenemos una mayor audiencia, más responsabilidad y más autotrabajo debemos tener, ¿no? Porque si no, es muy fácil caer en el patrón tradicional, ¿no? De nuestro o inclusive de nuestro entorno, de nuestros antepasados. Entonces, ahí hay una clave del cuidado que poca gente la aplica porque justamente cuanto más responsabilidades tenemos, parece que hay menos tiempo para el autocuidado y las cosas van quedando como un segundo plano y los grandes conflictos que hemos vivido con personas cercanas que trabajan en temáticas muy sensibles, en general nos damos cuenta que aparecen porque hubo una ausencia del autocuidado y una ausencia del cuidado colectivo, porque bueno, porque había mucho congreso, porque había mucho trabajo, porque había muchas preocupaciones. Entonces es clave esto que vos traes, ¿no? Desde tu lugar profesional y humano. Gracias, gracias por traerlo. ¿Alguien más o avanzamos? Yo voy pasando las diapos. Eh, a ver. Bueno, ya quedaron las diapos. El trabadas. otro día me pasaba también. Bien. Dejo de compartir y veo Y qué vuelvo pasa. otra vez. Ujú. Ah, porque no estaba compartiendo. Estaba compartiendo otra cosa. Mm. Estamos viendo lo de la presentación. Sí, disculpen. Ahí vamos. Ahora sí. Ahí. Ay, otra vez me pone acá. A ver, déjame ver. Esto, Bien. ¿dónde nos quedamos? Sí. Bueno, vamos a avanzar un poco donde nos quedamos la semana pasada. Bueno, no, cuando... Cuando entras tú. Sí. Listo. Bueno, esperamos que hayan podido revisar las cosas que hemos subido a la plataforma.
de revisar una y otra vez y de ir a fuentes, ¿no? De cuando algo les haga referencia, poder ir consultando. Aquí justamente nos habíamos quedado en este planteo teórico, que es la caja de la masculinidad, ¿no? Como una forma bueno, de enconcertamiento de alguna manera de las personas que, adhiriendo no conscientemente o a veces sí conscientemente a la masculinidad hegemónica, van siendo cooptadas a su vez por algunos estereotipos, por algunos roles, por algunos mandatos, que como ustedes podrán ver ahí, lo voy a leer por si alguien tiene una pantalla muy pequeña: autosuficiencia frente a los problemas, ¿no? Esto de yo puedo, ser fuerte ante todo, la competitividad y el liderazgo, los roles de género rígidos, estereotipados, la heterosexualidad, obligatoria, diría yo, y la homofobia como una clave de la masculinidad, la hipersexualidad y, y bueno, y la obligación de estar siempre activo desde ese punto de vista, la agresión y controles sobre las decisiones de las demás personas y el ser proveedor del hogar, ¿no? Estas son como algunas de las... ¿Sí? Sí. Bueno, es que yo les quiero compartir un poco de este estudio, de esto que estás describiendo. Fue un estudio, viene abajo la liga del enlace, si alguien desea profundizar. Lo hicieron los compañeros de Promundo, Equimundo, y fue una investigación que se hizo con jóvenes en Inglaterra, en Estados Unidos y en México. Entonces, jóvenes con análisis interseccional, o sea, de distintas clases y contextos socioeconómicos, racializados y no, entonces, o de orientaciones sexuales diversas, y se les preguntó, ¿qué significa ser hombre para ti? Entonces, lo interesante de este estudio es justamente cómo la misma percepción es estereotipo de jóvenes ingleses la compartían también los jóvenes en Estados Unidos y los jóvenes de México. Entonces vemos cómo, si bien cada cultura asume la identidad de la masculinidad diferenciadamente de acuerdo al contexto global, pero también hay pilares de esta masculinidad que se comparten sin importar el nivel socioeconómico, la cultura y demás. Y son estos. Entonces se retomaron como la caja de la masculinidad, haciendo alusión de que son estos pilares los que construyen la identidad del ser hombre en este momento histórico, en su mayoría. O sea, hay flexibilidad y demás de acuerdo a la cultura, pero vemos que el ser hombre generalmente se estructura a partir de estos elementos. ¿Sí? ¿Pasamos al siguiente? Sí. Bien, y aquí algunos resultados de encuestas justamente que se han hecho a jóvenes donde, bueno, está muy pequeña la letra, lo voy a leer y Geru Ujú. lo continúas explicando. Arriba dice, en donde la franja es más amplia, o sea, hay más cantidad de respuestas: tener independencia, saber tomar decisiones. Ahí. Que va mucho de la mano con lo de la proveeduría, ¿sí? Entonces vemos que esta nueva encuesta se hizo con jóvenes de Argentina en este año. Entonces vemos cómo se va a repetir los mismos elementos de la masculinidad. Perdón, Fer. No, y ven abajo que dice características que otros hombres valoran de mí, ¿no? Y en el segundo renglón dice saber arreglar cosas: carpintería, electricidad, plomería, etcétera. ¿Sigo? Sí. Ser fuerte, ser atractivo sexualmente, ser inteligente, ser gracioso, no necesitar ayuda, ser interesante, ser generoso, pagar la cuenta, bueno, vuelve a tener que ver con lo de ser proveedor, ser rico, poder comunicar lo que siento y saber escuchar, ser atractivo o guapo, que realice tareas domésticas y de cuidados en el hogar. Vean que se van achicando Ujú. la cantidad de respuestas, ¿no? No sé, nunca me lo pregunté,
dice alguien, y no creo que haya mandatos de otros hombres que definan qué es ser hombre. Eso apenas ahí Ujú. para. Y en la siguiente diapo vemos Las ca- características. características de la mujer, que las mujeres, perdón que acá me tapa, que las mujeres valoran de mí. ¿No? ¿No? Ujú, Entonces, gracias. ujú, El que sabe, sabe. ujú. Y voy leyendo en la misma escala, ¿no? De mayor a menor. Dice, poder comunicar lo que siento y saber escuchar. Tener independencia, saber tomar decisiones. Ser gracioso. Ser inteligente. Ser interesante. Que realice tareas domésticas y de cuidados en el hogar. Ser atractivo o guapo. Saber arreglar cosas, carpintería, electricidad, plomería. Ser atractivo sexualmente. Ser generoso, pagar la cuenta. Ser fuerte. Ser rico. No necesitar nada. No sé, nunca me lo pregunté. No creo que haya mandatos de las mujeres que definan qué es ser un hombre. Vean cómo el orden de las respuestas en categorías idénticas o muy similares cambia, ¿no? Según la respuesta de hombres qué piensan los hombres de él, qué piensan las mujeres de él, algo así, ¿no? Sí, yo en el contexto de cuidados, fíjense, si podemos regresar al anterior, yo quisiera reflexionar, si vamos a hablar de cuidados, ¿sí? ¿Cuál, que no sea la proveeduría económica, cuál sería la más relacionada a cuidados? ¿Quién dice yo, por favor? ¿Cuál de todas estas características van asociadas al derecho al cuidado? Que no tenga que ver con la proveeduría, porque ya sabemos el componente ahí. Cuidar a nuestros enfermos, a las Ajá, que se personas dice enfermas. que sería de las últimas, ¿no? A ver, que Ajá. realice tareas domésticas y de cuidados en Mm, el hogar. ¿Sí? Ujú. Entonces, Poder comunicar lo imagínense, que siento y escuchar. Sí. ¿ok? Sí, el manejo emocional asertivo, poder comunicar. Y vean cómo está en las categorías de más abajo, ¿sí? Entonces, hay las nuevas reflexiones es que, bueno, no tan nuevas, sino de que los hombres performancean una masculinidad para sus pares, Ujú. ¿sí? O sea, para otros. ¿De dónde viene la validación de ser hombre? De la patria, Claro, el grupo de pares. del grupo de pares. Ujú. ¿Bien? Entonces, acá empezamos a problematizar lo de los cuidados cuando vemos que esos aspectos que serían habilidades para la vida, para el cuidado, están con un bajo rating, por decirlo así, o sea, bajo en prestigio entre los pares. Esa es parte de nuestros desafíos, transformar esas narrativas. Exacto. Exacto. Hace menos de una semana hablaba con un hombre que es padre y, y le hablaba sobre el autocuidado y sobre el valor que tenía él en sí mismo. No era una consulta clínica, era en un ámbito de la vida cotidiana. Y me decía, es la primera vez en mi vida que alguien me valora de esta manera, ¿no? Y no era tan trascendente lo que le estaba diciendo, ¿no? O sea, para mí. Pero él me dice, es la primera vez en mi vida que me reconocen como características sensibles, de cuidado. Entonces, ahí hay una posibilidad de cambio, ¿no? De empezar a llevar adelante discursos y sobre discursos honestos, o sea, una práctica que acompañe los discursos entre hombres que fomenten el autorreconocimiento de estas cualidades, ¿no? Ujú. Y que se valoren, no que sean feminizadas y despreciadas en orden patriarcal, digamos, ¿no? Claro, claro. Pía, quería compartir Sí, algo. Pía, ¿querías compartir algo? ¿no? Bueno, avanzamos. Sí. Bien, ahí, Ujú. bueno, entonces, algunas.
algunas todavía muestras de de los costos de la Sí, masculinidad. sí, perdón, estoy escuchando un poquito cortado, pero lo que quería compartir es que en relación a esto que se escucha. Sí, Sí, un poquito entrecortado. Si querés apagar la cámara. Bien, Apagó el micrófono en vez de la cámara. bien, gracias. Bueno, Pía, ahí, cuando gustes, eh, no hay problema. Ahí se escucha. Sí, 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 sí. No, en realidad aportar una cosita cortita en relación a esto de cómo los hombres desarrollan esa performance más para la aceptación masculina, digamos. Que cómo existe también en las relaciones entre los varones una lógica como de mucha vigilancia sobre eso también, ¿no? Entonces ahí es donde hay como mucho cuidado de no, los otros varones están mirando. sí, te perdemos un poco, Pía. tal vez sí, si le escribes en el Sí, chat, en el chat, por favor. Y para ratificar lo que vos estás planteando, con un ejemplo práctico, hoy a la mañana hacíamos un ejercicio con jugadores de fútbol de acá de Uruguay, que dimos un taller, y veíamos la publicidad de Cinzano, Argentina, una publicidad que tiene muchos años, que dice 1 de cada 10 hombres argentinos es gay, y empiezan como a escanear en el grupo, que son 10 amigos, en un asado o en algo así, a ver quién tiene una caravana, quién tiene una pulsera, quién está cruzado de piernas de determinada manera, y es tal cual lo que dice Pía, si lo entendí bien, de cómo nos estamos midiendo todo el tiempo a ver los grados de la masculinidad o feminidad que representamos, y en algunos momentos nos sentimos más libres y lo dejamos ser, pero cuando aparece la alerta de la homofobia, inmediatamente se vuelve como a la armadura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, gracias Pia, y te leemos en sí, el chat. y alguien más compartió en el chat. A ver, vamos al chat. Buenas tardes, Rubén de Diversidad de Gobierno de Rocha. Tengo el ejemplo de mi padre que quedó solo cuidando a mi hermana, tiene síndrome de Down. Y a ver si hay algo más. Bien, bueno, gracias Rubén. Gracias, Rubén, por compartir de los hombres que cuidan. Exacto, Ujú. exacto. Bueno, lo que ven allí en esta diapo es algunos datos estadísticos, de que los hombres vivimos en promedio unos años menos que las mujeres, ¿no? Por supuesto que esto no son los casos individuales, sino son los casos eh, generales y estadísticos. Esto tiene directa relación con las prácticas de la vida cotidiana, con lo que comemos, con cómo dormimos, con lo que trabajamos, con si nos cuidamos o no nos cuidamos, con la violencia, con las enfermedades en el Río de la Plata, con las enfermedades cardiovasculares. Hay un libro muy recomendable de Deborah Tager, Heridos Corazones, que hace un análisis vinculado con su estudio de doctorado, excelente en este sentido. Y también los índices de suicidio son muy altos en varones, 83% en el 2024 en Uruguay, según el Ministerio de Salud Pública. Fueron suicidios realizados por varones, y sobre todo cuando miramos por franja etaria, los jóvenes entre 17 y 24 o los más grandes, mayores de 75, elevan un poquito la estadística, y esto tiene directa relación con los mandatos de la masculinidad, justamente en el pasaje a la adultez y en el momento de la vida donde, a mí me gusta plantearlo de esta manera, es novedoso para la humanidad porque
estadísticamente hablando, son las primeras generaciones que llegan al estado de salud que tienen en general, al estado de bienestar que tienen en general, mayores de 70, 75, 80, y bueno, aparece como un vacío ahí, ¿no? Un vacío de sentido a veces que si se puede trabajar y analizar, se disfruta mucho, pero bueno, hay muchas personas o que no llegan tan bien o que no saben cómo disfrutar de esa nueva etapa de la vida, ¿no? Porque no hay mandatos a cumplir en esa etapa de la vida, como si lo tuvieron durante los 70 años anteriores, ¿no? Ujú. Bueno, por allí habla de la violencia interpersonal, que por supuesto es una causa de muerte en todos los países del mundo a manos de hombres. Somos más hombres las víctimas de homicidio a manos de otros hombres en el espacio público, pero son muchísimas más las mujeres que mueren en el espacio privado, doméstico, a manos de hombres conocidos, ¿no? Esto es tremendo y es una estadística que se da en la mayoría de los países, por no decir todos. El consumo problemática de sustento. Cirrosis hepática como tercera causa de mortalidad en los hombres adultos. Estos son datos que, bueno, que pueden diferir según la geografía y la geopolítica, pero se da en muchos países, ¿no? Comparto como psicólogo, que vean cómo estos datos concretos de evidencia empírica tiene que ver, sí, con partes de la gestión emocional, ¿sí? Con este mandato que todavía se escucha de que los hombres son lógicos, racionales, como si la dimensión afectiva fuera un aspecto de debilidad, como si fuera un aspecto que está de lado o digamos dentro de las formas de ser mujer, el manejo emocional. La dimensión afectiva entonces queda subsumida como si fuera en vulnerabilidad, en debilidad. Entonces, este tipo de datos tiene que ver con la manera en que los varones han aprendido a cercenar la dimensión emocional, Ujú. ¿sí? Dentro de un contexto patriarcal, pero vamos a ver la importancia otra vez de la ética política. ¿Por qué? Porque ahorita también vivimos el contexto de la victimización Exacto, masculinista. O exacto. sea, en este sentido de que se nos ha prohibido. ¿Quién les ha prohibido? ¿Sí? El mismo sistema patriarcal. Entonces, si no hay un análisis crítico de los fenómenos, caemos en simplicidades y en reduccionismos, donde yo he escuchado muchos hombres que dicen, las mujeres nos han prohibido, las madres nos han prohibido, o sea, como si el manejo emocional, o sea, fuera coartado por individuos y no como una estructura Sí, y la responsabilidad a veces depositada en lo individual y no en lo colectivo o en lo estructural, ¿no? Del cambio, del ¿no? cambio. O Ujú, sea, esta persona es mala porque quiere, no, tiene que también haber un contexto, política pública, estrategias, o sea, ujú. Por ahí Sebastián había compartido en el chat sobre las sí, autoeliminaciones, los suicidios, donde se pierde la capacidad productiva. exacto. Sí, gracias. Bien, a ver si podemos avanzar aquí. Muchos varones, dice, no pueden cumplir con esas expectativas, sí, la inmensa mayoría no podemos cumplir en algún momento de nuestra vida con todos esos mandatos. Y bueno, sobre todo en la juventud, como nombrábamos hace un rato, es difícil acceder a un trabajo porque a veces ni siquiera se tiene la formación adecuada para poder acceder al mercado de trabajo, sostenerlo, no se tienen algunas habilidades, ahora le llaman habilidades blandas, algunas habilidades humanas fundamentales para la vida, ¿no? El acceso a la vivienda es un problema. De alguna manera, bueno, el mercado también a veces capta y a veces expulsa. Hace poco escuchaba una feminista que decía, bueno, en nuestra juventud, el mandato de alguna manera del sistema económico en el que vivíamos nos llevaba a conseguir un trabajo para estar toda la vida sosteniendo ese trabajo y retirarnos
avanzando lo posible en esa carrera dentro de la misma empresa, ¿no? Y ahora el mercado te quiere consumidor, no te quiere trabajador, Claro. ¿no? Entonces es como complejo. ¿Y cómo cumplo con esto si no tengo aquello? Y ahí aparecen algunos conflictos con la ley y bueno, y que en Uruguay, por ejemplo, tengamos 16.000 personas privadas de libertad y que la inmensa mayoría sean hombres jóvenes de contextos vulnerables, ¿no? O sea, por algo es, no es que, digamos, ahí les encanta romper las reglas de la ley y en otros sectores no. Ahí, Sí, eso la autora Sayak Valencia le llama necroempoderamiento. Y yo en la práctica clínica, hace como, perdón, 20 años, cuando muchas y muchas eran polvo de estrellas, recuerdo que los varones que iban a terapia, o sea, iban con esta sensación de fracaso porque explicaban, yo tengo 40 años y a mi edad mi papá tenía una familia, casas, auto, un trabajo, y yo no puedo llenar esas expectativas. Entonces, de ahí otra vez la importancia del análisis crítico, incluyendo el sistema geopolítico y económico en donde se transcurren las trayectorias vitales del ser varón, ¿no? Con estos desafíos. Y de ahí que lo correlacionemos con esos malestares, esas frustraciones, cuáles son los mecanismos de afrontamiento que sí, vemos que son desadaptativos en consumos problemáticos, ¿sí? en violencia. En violencia y demás. Entonces vamos viendo cómo se configura esta Sí. masculinidad hegemónica en un quiebre histórico en este momento. Por eso vamos a escuchar que hablan ya más de masculinidades. Hace como 2 o 3 años no se hablaba tanto de masculinidades, Exacto. ¿no? Pero cada vez yo escucho y veo más reels donde ya se cuestiona estos mandatos. ¿Por qué? Porque son obsoletos para el sistema económico, político, social de este momento histórico. Sí, se me ocurrió comentar algo que no está en las diapos, pero voy a tratar de ser breve. En Costa Rica, a mí me impactó muchísimo hace unos años cuando conocí un grupo de jóvenes que estaban haciendo unos talleres y eran adolescentes que estaban en vías de ser padres, ¿no? Eran adolescentes que con su pareja adolescente estaban enfrentando un embarazo y estaban trabajando eso mientras ellas iban a hacer algún nivel de atención de los tradicionales para el embarazo, a ellos se los captaba para que hicieran unos talleres sobre paternidad adolescente, ¿no? Ujú. Y una de las cosas que a mí me revolucionó el pensamiento, aunque es obvio, lo que escuché, en ese momento para mí era como de extraterrestres, les decían, usted, porque allá se tratan así, usted es un joven, usted tiene que seguir estudiando porque se tiene que formar, usted no puede salir al mercado laboral porque no tiene las herramientas para sostener un trabajo. Usted va a ser padre, pero también sigue siendo un adolescente y también tiene derecho a divertirse y también tiene derecho al cuidado. Y, wow, ¿qué fue aquello que yo toda la vida escuché que si en Uruguay y en muchos países del mundo la novia queda embarazada como que fuera algo, Ujú. ¿no? Del Espíritu Santo. Entonces hay que conseguirse un trabajo y mantener la casa, Y aunque ya, tengas 15 años, y ya ¿no? te fregaste. Entonces, y ahí es un fracaso tremendo porque si no hay herramientas, más acá o más allá, va a ser caótico aquello, ¿no? Entonces, fíjense cómo la dimensión del cuidado en esos talleres estaba puesto en los y las jóvenes y en las familias también, que se sigan cuidando y no se genere un corte abrupto por un embarazo no intencional en la adolescencia, ¿no? Sí, en la experiencia en México, una colega investigadora, Raquel Huereca, me decía que en las intervenciones sobre embarazo adolescente, así que es una política pública en México, generalmente encontrábamos políticas públicas para que las mujeres continuaran con su desarrollo académico, y ontogénico, ¿no? Vital. Pero que los varones eran los grandes abyectados, inclusive de las políticas públicas, porque no se abordaban de Sí. esta forma. En 2015 hicimos una investigación en Uruguay en la Facultad de Ciencias Sociales que la coordinó Mónica de Martino, grado 5 del Departamento de Trabajo Social,
Y entrevistábamos unos jóvenes que habían sido padres en la adolescencia y me acuerdo de una joven pareja a la que entrevisté a ambos y ella me decía, él es un buen padre, no nos deja faltar nada, ¿no? Inmediatamente reaccionó porque en un contexto de extrema pobreza me miró y me dijo, pero él no roba, ¿eh? O sea, vean cómo hizo falta una justificación para, para explicar el, no nos deja faltar nada, La pero proveeduría. ninguno de los dos tiene trabajo. Bueno, ¿cómo explico esto que acabo de decir? ¿No? Entonces, fíjense ahí cómo aparecen los riesgos de cumpliendo con el mandato, bueno, lo más probable es que ese padre adolescente termine privado de libertad por un conflicto con la ley, ¿no? Sí, Por querer sobrevivir, diría yo, ¿no? Entonces, si faltarán estrategias de la mano de la política pública, de la mano de las comunidades, para pensar cómo hacer para sostener esto que es una realidad. y sí, en México, donde tenemos un contexto de desigualdad extrema y de narco, hay que Mm. decirle por su nombre, obviamente reconocemos estos necroempoderamientos. ¿Qué pasa si el ser hombre o mi masculinidad implica la proveeduría y te dicen todo se vale? O sea, Mm. acá lo importante es la proveeduría y también en experiencias con compañeras afectivas y con madres de chicos que estaban privados de la libertad, veíamos esta reflexión, ¿no? Como había una justificación, ¿sí? De las actividades delictivas a partir de la proveeduría, como si Claro. fuera la estructura que Sí, sostiene. porque también hay que cumplir con una identidad mandatada, ¿no? Y sí. Ujú. Entonces se une lo proveedor con la violencia, con el ser fuerte, con no tomar contacto con las emociones. Ahí, bueno, se ejercen, como ven ahora en pantalla, algunas estrategias que lamentablemente la inmensa mayoría, hablando porcentualmente, de las juventudes, piensan rápidamente en esto de portar armas, de tener vínculo con lo no legal y con las conductas de riesgo, porque también aparece ahí como una nueva hegemonía de lo rico y poderoso que viene de la mano del narco, ¿no? La narcocultura. Y de otros delitos, pero sobre todo ahí. Acá dice la masculinidad hegemónica no construye comunidad. Había, perdón, Sí. estaba Ana Laura que quería opinar. Ay, ¿cómo te das cuenta de todo eso? Adelante, adelante. Estás ahí Lau, atento. Adelante, quien... Lau, ¿querías comentar algo? Sí, pero era como de 2 diapositivas Ah, anteriores. bueno, pero la sí. Dale, dale igual. Bueno, no, era un poco por contraposición cuando hablaban de los suicidios y de las enfermedades masculinas, y es un poco por contraposición estadísticamente en lo femenino. Eh, Creo entender un poco desde mi experiencia personal y social de las mujeres, ¿no? Que nos pasa que consumimos mucho más a la medicina y a los cuidados y quizás hasta a la psicología. Nos enfermamos mucho más, tenemos mucho más enfermedades de género que muchas veces ni siquiera son investigadas, porque la medicina investiga mucho más desde la mirada de la enfermedad, el hombre, ¿no? Y no discrimina en eso muchas veces. Pero nosotras consumimos mucho más la medicina, los médicos, incluso, repito, la psicología, la psiquiatría. Eso hace que se extienda mucho más la expectativa de vida femenina, pero con no necesariamente buena calidad, ¿no? Y que los intentos de suicidio y o los métodos de suicidio no sean tan trágicos y no lleguen a fines muchas veces eh, a su objetivo. Y creo, quizá ustedes me lo puedan desmentir o no, que hay ahí una cuestión que juega con nuestro mandato de cuidado, no de autocuidado, nuestro mandato de ser cuidadoras.
Y sí. ¿verdad? Que en esta cuestión que justo en esta diapo viene, ¿no? No cuida la vida, construye soledad, que el hombre de repente, inconscientemente lo digo, y no estoy diciendo que el 100% de los hombres, pero tienen mucho más un objetivo de vida para sí, y eso hace que el cuidado de su vida tenga que ver con su vida, este, y que la mujer tiene, hasta en eso es negativo, ¿no? Porque no puede ni siquiera enfermarse o matarse con libertad, tiene como la culpa, la carga de que como tiene que estar para cuidar em, lleva como esa doble culpa o responsabilidad a la hora de enfermarse o de no querer vivir más. Creo que quedó claro, ¿sí? Sí, 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 perfecto. sí quedó claro y te agradezco, Ana Laura, porque eso es lo que dice Marcela Lagarde, Sí, ¿no? Parte de la identidad de las mujeres, de la construcción sexogenérica en los cuerpos de mujeres es el servir. O sea, la existencia está para servir y para vincularnos, ¿no? Viene desde los mandatos de cuando seas grande vas a tener hijos, vas a tener marido, o sea, entonces esto que tú dices, las tentativas de autoeliminación es mayor porcentaje en mujeres, ¿sí? mm, Los hombres son más contundentes, inclusive hasta el mecanismo de despojo de vida es diferenciado. Mientras los hombres son contundentes, o sea, va mucho de arma de fuego, de colgarse, perdón sí, que sea descriptiva, pero pues es que si no se visibiliza, no se transforma. Y las mujeres pasaban más por oralidad, por envenenamiento, ¿no? Y también esto que comentas de la felicidad recetada. Si bien es cierto que las mujeres accedemos más al cuidado o al mandato del cuidado, es porque nosotras sostenemos la vida. Entonces, esto de la masculinidad hegemónica y el desafío en esta lámina no sé, generalmente cuando empiezo a hablar de este tema, de las masculinidades, a mí me dicen los compañeros hombres, uno, que odio a los hombres, lo cual no es cierto. Quien me conoce sabe que no, me consta. que no. No pasa por ahí, al contrario, me gustan demasiado. Pero, fíjense, cada vez que hablamos de que esta masculinidad hegemónica no construye comunidad, no cuida la vida, no genera paz, no teje vínculos, no estamos criticando a los hombres que aprendieron a identificarse con esta masculinidad. Es justamente decir, esta masculinidad o esta forma de ser hombre, o sea, ya no es funcional Ujú. en este momento histórico. Cuando estuve capacitando a la Guardia Republicana, recuerdo que el desafío era cómo le dices a hombres que están en la Guardia Republicana y que generalmente para pertenecer a la Guardia Republicana necesitan tener los estereotipos de una masculinidad hegemónica que está mal. O sea, ¿cómo les haces ver? Y hubo una crisis en el taller, ¿no? O sea, una Sí, crisis de decirle, ¿cómo me estás diciendo que no sentir, no ser empático, o sea, valores que se necesitan a lo mejor para sus funciones, estaba del todo mal? Entonces, desde ahí fue abordar el cuestionamiento de qué aspectos de la masculinidad son como de prestigio y reconocido para qué funciones del Estado, para los bélicos, para los militares, o sea, tuvimos que abordar la intervención desde esa forma, o sea, un poco en análisis al contexto, sí, 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 seguimos. de guerras y ecocidios, sí. Sí, bueno, supongo que ya habrán leído ahí en este ratito la diapo que vos decías, ya no es funcional. Bueno, ya no es funcional para la vida, la masculinidad hegemónica, ¿no? Ujú, Pero a algunas personas portadoras de otras expectativas o muy enfocadas en su propia vida y que valoran muy poco la vida ajena, esto es muy funcional. Lo estamos ujú, viendo
en vivo y en directo, ¿no? En Genocidio. estas discusiones sobre quién tiene la bomba más grande. Ya ahora no es quién tiene el arma Eh, más grande, sino ahora, ¿no? Pero bueno, vivimos en un mundo peligroso, porque esto está en tensión. Está en tensión Eh, constante y en competencia exacto. de quién tiene la capacidad más destructiva. Bien, avanzando un poquito, si se puede, bien, Ujú. tenemos una tríada de riesgo vinculada con la masculinidad hegemónica de nuestro amigo Bueno, mexicano Oveno, que de alguna manera plantea, para entender y sintetizar las consecuencias de esta socialización que nos atraviesa desde antes del nacimiento, nos espera. Resulta útil el concepto de masculinidad como factor de riesgo, ¿no? Y factor de riesgo, fíjense la fecha ahí, siglo pasado, finales, pero siglo pasado, ¿no? Ya se problematizaba sobre, bueno, cuáles son los impactos y el riesgo hacia las mujeres, las infancias, las adolescencias, o sea, las personas que están de alguna manera en trayecto de vida y sosteniendo la vida, ¿no? Suyo. bien. ¿Por qué es importante compartir esto de la masculinidad, miren, hegemónica y el riesgo? Vean que el primer recuadro dice hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esto le llamamos la ontología política de la dominación. O sea, cómo la construcción de la masculinidad, o sea, tiene un aspecto ontogénico de dominar a la otredad. Y hay 20.000 paradigmas al respecto que legitiman eso. Entonces, eh, cuando a mí me dicen, es que también hay mujeres violentas, digo, habría que analizar porque como criminóloga, antes de victimóloga, soy criminóloga, les puedo decir que los fenómenos criminales pues los ostentan cualquier cuerpo, en efecto, pero estadísticamente vamos a ver en qué contexto las mujeres cometen los crímenes y de cuáles. Y les puedo decir que estadísticamente en México los crímenes contra la salud son ocupados por cuerpos de mujeres, por mujeres, digamos, pero que, o sea, estaban al cuidado o eran las mulas que les llaman, las que en el trasiego de drogas. Entonces, cuando a mí me dicen los jueces que hay mujeres violentas, siempre digo, habría que ver si no es una respuesta de afrontamiento a las violencias. Entonces, las mujeres que confrontan y afrontan son simbolizadas en un contexto patriarcal, androcéntrico y de ginopia, o sea, ginopia es no tener los elementos epistémicos de análisis de la experiencia de las mujeres. Entonces, muchas veces se piensa que una mujer que se defiende es una mujer violenta. Hacia otros hombres y hacia identidades masculinas no hegemónicas, que es como más identificable, ¿no? La violencia, y hacia sí mismo, y por ahí en el chat Sí. compartió ¿dónde está? Ajá. Rubén, en temas de salud no nos cuidamos en su gran mayoría, en efecto. O sea, hay el mandato de que el cuidado de la salud de muchos hombres están en la agenda de las madres, de las esposas, inclusive de las hijas, ¿no? Entonces, Sería hermoso que comentaras cómo fue recibido ese cuestionamiento de masculinidad hegemónica. mira, el de la Guardia Republicana, me imagino, Jime, fue por fortuna abordado bien por la Dirección de Políticas de Género cuando le planteé que de masculinidades, cuando fue esta capacitación, no íbamos a abordar sobre las masculinidades no hegemónicas, que el primer objetivo para mí era que tuvieran digamos, que rompieran el paradigma de que su masculinidad era algo biológica. O sea, fue la primera incidencia, Jim. O sea, fue decirles que la construcción social no era algo biológico y que con eso era bastante para ellos. Claro. Ujú. Gracias. Bien, perdonen ¿Alguien, que así. alguien más? ¿Alguien más hizo Eh, comentarios? déjame ver.
A ver, no. Bueno, avanzamos un poquito. Ujú. Esta triada igual a mí me invita a pensar en un dato de Uruguay que lo investigamos en el 2014, pero estoy seguro que sigue la estadística similar, en donde, bueno, aproximadamente la mitad de los femicidas se suicidan inmediatamente posterior al hecho del femicidio, y ahora hace unos años están sucediendo, bueno, violencias vicarias donde hay bueno, la muerte de hijos e hijas y el suicidio posterior del hombre, en algunos casos también, seguramente sea aproximadamente el 50%, ¿no? Y es un dato tremendo de cómo este triángulo justamente nos muestra eso, ¿no? Esa interrelación entre la violencia hacia uno mismo y hacia las otras personas, pero en determinado orden, ¿no? Estos hombres no se suicidan y listo, van y matan a sus parejas, exparejas, hijos e hijas para lastimar a su pareja o expareja. O sea, hay ahí una cosa bien perversa, pero a su vez no debemos desconfiar de que son hombres en su mayoría que los vecinos y los familiares los ven como hombres normales, como buenos vecinos, como buenos padres, como buenos trabajadores. Entonces, ahí hay algo de la normalidad que debemos empezar a problematizar y a pensar un poco más todavía, porque no hemos logrado como desactivar eso como humanidad, ¿no? Sí, para mí tiene que ver que en la construcción del conocimiento falta el enfoque de derechos humanos. O sea, para mí estos hombres matan, o sea, la violencia femicida y vicaria, uno, porque pueden, así, porque hay impunidad, porque todavía hay un imaginario colectivo donde la esposa y las infancias le pertenecen, y en esta masculinidad hegemónica donde es el jefe, es el proveedor, ¿verdad? Viene esta lógica de dominio hasta el despojo de la vida de esos seres donde él se sentía con ese derecho. Tal cual. Bien, vamos a avanzar un poquito. Ujú. Ahí. Bueno, entonces, quizá eh, vamos comentando, dejamos de compartir pantalla, o la vamos comentando. Algunos resultados, perdón, dice, resultado por las presiones de alcanzar el estereotipo, ¿no? Y más de lo mismo de lo que venimos comentando. Frustraciones que se vuelcan en consumo problemático, que surgen en violencias hacia esta triada que acabamos de denunciar, padecimiento de la salud, bueno, de los hombres y de sus entornos, por supuesto, ¿no? Se vuelven entornos poco saludables y de alguna manera acá es donde empezamos a pensar en las soluciones, ¿no? No alcanza con hablarle a los hombres solo de la denuncia de sus privilegios, porque bueno, esto no da buen resultado. Es necesario construir narrativas que, sin negar la existencia de las desigualdades estructurales, muestren también cómo el patriarcado y el capitalismo nos, nos, nos generan una infelicidad colectiva. Bueno, construir narrativas que comprendan de alguna manera que la construcción de las masculinidades y los hombres somos sujetos de género, esto de pensar en clave de construcción de género, derechos humanos, que hay una precarización también para la gran mayoría. El otro día repasaba el libro de Connell, Masculinidades, en su versión del 2015, y tiene un capítulo entero sobre la precarización de hombres que investigó y cómo esto impacta bueno, en conflictos con la ley, en violencias, en depresiones, ¿no? Hombres ingleses, o sea, si mal no recuerdo. Ujú. O sea, esto es, como decíamos al principio, es un hecho global y comprobable, ¿no? Y bueno, y de vuelta, abajo aparece la frustración que nos lleva al primer, y esto genera como una circularidad, ¿no? Sí, aquí se acuerdan que está la caja de la masculinidad con sus elementos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea esta diapo? Es qué es lo que sienten los hombres al no poder acceder en su identidad a estos hombres, el buen proveedor, la hipersexualidad,
el mandato de ser fuerte, ¿se acuerdan todo lo que decía la lámina de la masculinidad? Entonces, ¿qué pasa? Por eso decimos que esa masculinidad hegemónica es obsoleta a estos cambios globales, ¿no? A la precariedad, a las crisis de salud, a las crisis que estamos viviendo como humanidad, el ostentar o el querer alcanzar este tipo de masculinidad. O sea, lejos de abonar al cuidado y a la salud mental, al contrario, o sea, está siendo un componente sí, de enfermedad, de Sí. depresión, de tensión en términos generales, porque las condiciones geopolíticas no están para ese tipo de masculinidad. No es la misma masculinidad de los abuelos. Y entonces viene esta añoranza, o sea, y este anhelo, o sea, yo quisiera, y de ahí podemos hablar de las posturas neoconservadoras en este imaginario y en esta ilusión de regresar a tener cierto control a partir de esa masculinidad, cuando Exacto. realmente, o sea, falta una crítica geopolítica del Claro, momento. claro, porque es imposible volver ¿No? a los principios del siglo pasado, ¿no? Y sí, Ahí, bueno, ¿cómo desarmar estas dinámicas que parecen tan naturales, ¿no? ¿Qué estrategias podríamos visibilizar, de alguna voz que se transmiten bajo la apariencia de neutralidad o naturalidad, ¿no? Y ahí hay una advertencia de Lucho Fabri que plantea que queda mucho por hacer para visibilizar los efectos concretos de los mandatos de la masculinidad sobre nosotros mismos y, bueno, sobre nuestros entornos, agregaría yo. Que la discusión política, de alguna manera suele aparecer, que en la discusión política aparece la idea de que los hombres no pueden llorar o expresar sus emociones, y eso apenas es la punta del iceberg, ¿no? y esto es básico porque es la punta del iceberg, porque ahorita vivimos también en la era de la victimización masculinista. Ujú. Entonces, la victimización masculinista es aquellos hombres que se permiten, digamos, expandir la dimensión afectiva, o sea, sienten la desolación, la frustración, ¿sí? Y sienten en desconocimiento que este estilo de vida que ya no pueden tener a partir de la masculinidad hegemónica es por culpa de las feministas. ¡Ah! Claro, porque como ahora se trabaja para la igualdad, entonces Sí. perdimos los privilegios que eran nuestros derechos, Y sí, y ¿no? quienes viven Estoy privilegios. siendo irónico, perdón. Sí, no, pero ahí viene la reflexión de la clase anterior. Quienes viven históricamente privilegios, la igualdad la sienten como opresión. Entonces, va muy de la mano la emergencia de gobiernos de ultraderecha, de neoconservadores, con la crisis de la masculinidad. ¿Sí? Exacto. Sí, y hay una retroalimentación ahí constante, ¿no? Y justamente es una estrategia política, geopolítica, abordar a estos hombres sufrientes, porque son sufrientes, y darles herramientas reales, humanas, para salir de ese sufrimiento, herramientas comunitarias, herramientas feministas, ¿no? Ujú. En definitiva, para que vean que el feminismo también está para mejorar la calidad de vida de los hombres y no para lesionarla, ¿no? Pero bueno, es un trabajo de diálogo intenso. Y sí, no, no, no solamente de diálogo, sino como acá en el último párrafo lo comenta Cristian Ortiz, que fíjense, estamos en un momento, ¿sí? Que hay que cuestionarse las identidades desde un proceso ético, espiritual, político y emocional, o sea, que convoque a los varones a una rehumanización profunda. Entonces, cuando hacemos la reflexión y la violencia de género es responsabilidad de quien la ejerce por acción o por omisión, o sea, es un poco cuestionar, ¿sí? Cómo opera esta dominación, cómo opera estos privilegios. ¿Por qué siento, aquí Rubén que dice, por qué siento vergüenza? Ajá, de decir, ¿no? O por qué siento esta tensión por hablar de lo de lo que sufro. Fíjense, ahora
hablando de esta victimización masculinista, muchas de las narrativas que yo alcanzo a identificar de varones de todas las edades es la molestia con la mamá, ¿sí? Como generadora de violencia. Que sí, desde la victimología, generalmente esta mamá estaba viviendo en una situación también de violencia o tenía la carga de los cuidados, la responsabilidad de la crianza económica y de la supervivencia material. Y bueno, o sea, se dan estos fenómenos, pero yo cada vez escucho más varones que en vez de cuestionarse, como viene aquí en la diapositiva, como que proyectan de que ahora ya se volteó la tortilla, dice. Sí, sí, es tremendo. Y voy a retomar porque me parece clave leer literalmente lo que dice ahí abajo. Repensar la masculinidad es también desarmar las estructuras que la sostienen como mandato de poder. Abrirnos a una ética del cuidado, de la ternura, de la cooperación, de la sensibilidad y de la responsabilidad, ¿no? Entonces, fíjense que a veces en esto del proceso ético, espiritual, político y emocional hay algunas grupalidades que lo trabajan muy bien y hay otras que simplemente se proponen irse a la montaña o irse a un all inclusive, Ujú. ¿no? O irse A su círculo. a su círculo de cofradía masculina para llorar y acercarse corporalmente No hay y que- eso como avance podría ser un comienzo, un 1%, pero no alcanza si no nos vamos a lo que dice al final de la frase, ¿no? La ética del cuidado, de la ternura, de la cooperación, pero sobre todo de la sensibilidad. ¿Con quién? ¿Consigo mismo? No, no, con la otredad, la ¿no? otra. Además de consigo mismo, y la responsabilidad de los impactos que genero en cada respiración, ¿no? Que esos impactos tienen que ser impactos que habiliten la vida y no que la lastimen, ¿no? Ujú. O sea, y ahí hace falta un poco más que juntarnos unos cuantos a llorar, ¿no? Hace falta otro nivel de acción, ¿no? Pero bueno, todas son procesos Mientras el que hay cambio, que encadenar. yo voy Sí, leyendo acá que Lau dice, y ahora que las feministas les dijimos que pueden sufrir, pretenden que nos hagamos cargo cuando sufren. No, pero eso estaba ya desde antes, Ana Laura. Antonio Ramírez, sí. nuestro profesor de modelos CESEBI, decía que las mujeres somos reguladoras ecológicas orgánicas, ¿no? Ahora ya le dicen, ¿cómo? Manskeeping, o sea, las que estamos como una agenda o como un alter ego diciéndole, ya le hablaste a tu mamá, ya fuiste a ver al médico, ya te hiciste los análisis, ya tomaste agua, Mm. sí, ya desayunaste, o sea, es estar siempre el servicio de las mujeres a favor de la vida, a favor del cuidado, y entonces, claro que va a haber una crisis en este momento histórico porque ya muchas mujeres se cansaron. O sea, hay una canción de Paris Paloma que se llama Too Much Labor, o sea, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y es como un himno feminista de la generación Z en Estados Unidos, donde habla que sostener esa masculinidad viene siendo muy cansado para las mujeres. Entonces ya no todas están dispuestas, ni a mí, ay, sí, ni yo, ay, sí. Bueno, aquí algunas campañas que, bueno, son recientes y trabajan de alguna manera en perdón, la primera dice, se basó en el amplio y diverso acervo de conocimientos y experiencias de quienes trabajan con hombres y niños en todo el mundo por la justicia de género y para transformar las masculinidades patriarcales. Les invitamos a ingresar después en los sitios de la campaña y ver un poco el detalle, porque además es muy reciente, 2023. Ujú. Y la que se encuentra en el párrafo siguiente dice, puso en marcha en un momento en que muchos niños y hombres estaban expuestos a mensajes nocivos del Internet, desinformaciones sobre lo que es el feminismo y la igualdad de género, influencers que de alguna manera captan esas molestias que el propio patriarcado genera en los hombres más jóvenes y de alguna manera, bueno, terminan como exacerbando ciertas agresiones, dominaciones, violencias
y formas de control, ¿no? Sí. Muchas veces hacia grupos, hacia comunidades inclusive, ¿no? O sea, el odio se pone en las personas, en ciertas comunidades, en estas locuras que están pasando en el siglo XXI, ¿no? Sí, ¿puedo? Esta campaña, fíjense, emerge porque si está en crisis la masculinidad hegemónica, porque estos jóvenes, me voy a focalizar en los jóvenes, o sea, no tienen referentes, o sea, no hay a quién seguir, ¿sí? ¿A quién seguir? Entonces, desde la Alianza Men Engage se creó esta campaña, es cómo hablar con los hombres, por lo mismo de que, a ver, cómo nos acercamos a problematizar y a despatriarcalizar, o sea, este estilo de masculinidad que ya es obsoleta. Entonces, la campaña emergió porque estamos viendo que hay, digamos, entes que se benefician del malestar, de la frustración, y les conviene esta lógica, digamos, de tensión identitaria, ¿sí? Para volver pues sí, a estilos geopolíticos de Sí, dominación, ¿no? sí. Un aviso, una luz amarilla en el camino quiero Ujú. encender. Porque a veces podemos caer inocentemente y con mucha ilusión en el error de pensar de que, por acá está el camino correcto y el camino correcto está exento de contradicciones, es maravilloso y nos enseña cómo hay que hacerlo, ¿no? Y lo otro es lo malo. Y ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea... Nos enfocamos en proyecciones de mejora de la vida cotidiana, pero estamos cargando contradicciones, dilemas éticos y complejidades en el paso a paso, ¿no? Y ahí la clave de hacerlo en conjunto, codo a codo, acompañándonos, problematizando por dónde se nos coló el patriarcado y no nos dimos cuenta todavía, o sea, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Digo porque... eh, a mí me ha pasado, no voy a hablar de las demás personas, a mí me ha pasado de creer en que estaba un camino lleno de flores y resultaron ser plantas con muchas espinas, ¿no? Entonces cuando uno se pincha más de una vez dice, uy, en vez de confiar, en realidad voy a confiar en prestar atención, Ujú. en ir con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, pero sobre todo bien acompañados, Ujú. ¿no? Y ese es un poco el camino de estas campañas, donde, bueno, también hay muchos violentos y abusadores que se cuelan en estas campañas porque es un camuflaje perfecto, ¿no? Entonces, por eso lo decimos, porque no hay que desconfiar de las campañas, hay que desconfiar de que si no nos cuidamos, también ahí, como a veces en nuestra propia familia, hay abusadores, ¿no? Ujú. Lamentablemente. Y sí. Y es la realidad, o sea, hay que decirlo para que nos cuidemos. Bueno, acá una cara conocida. Yo con maquillaje es la estrategia de los beneficios de cuidar, o sea, ¿por qué nos conviene crear sociedades empáticas? ¿Por qué la masculinidad no hegemónica está al servicio de la vida, está al servicio del cuidado, de la ternura, de la empatía? O sea, hacerlo desde una ética política, y yo le llamo despatriarcalizar. Pero en ese despatriarcalizar también es un trabajo donde las mujeres reflexionamos en autocrítica de las misoginias introyectadas, porque al estar en un contexto patriarcal, bueno, efectivamente los representantes sociales estarán, acá están, los varones, pero eso no quiere decir que no haya mujeres con, o sea, conductas o con misoginias introyectadas. Y entonces, como también la sororidad es una ética política para despatriarcalizarnos. Y la invitación, bueno, pues también es a esa reflexión, ¿no? Por ahí les compartimos también un artículo del 2015 de beneficios de abandonar los privilegios masculinos del sexismo. Y bueno, donde también viene Aquí ahí estamos.
Ajá, uno de los colegas bueno, que ya conocemos, que estamos en este proceso también de revisión crítica y de reconocimiento que en la despatriarcalización, pues es una postura ética política y nadie lo puede hacer por alguien más. O sea, no sé si me explico. O sea, que Sí, sí, eso nadie está obligado. nadie está obligado y cada uno lo hace en la medida de sus capacidades, habilidades y posibilidades. Ujú. Lo que sí Depende. está obligado el contexto, la comunidad, el Estado, es a ser garante de derechos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, cada uno puede ir a la velocidad que puede en esto de dejar el patriarcado atrás, pero no puede ir lastimando gente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí, eso es maravilloso. Pia puso, ¿qué pasaría si la masculinidad dejara de ser un manual de restricciones? ¿Qué pasaría si los afectos no fueran un chiste? Si la ternura no se viera como un riesgo reputacional, si la sensibilidad dejara de ser interpretada como una fuga de género. Arriba Karen puso algo que yo no lo comprendo, pero porque Yo me sí. falta. Bueno, entonces, algo. Sí, salven a la juventud de los discursos del odio de Temach. El Temach es un influencer mexicano, pues machista, misógino, neoconservador, con posturas sí, de subordinación de las mujeres y que todavía utiliza estos estereotipos rigidizados de la energía femenina, que son estereotipos, la energía que las mujeres están para recibir, para cuidar, pues tipo también como el discurso del Chicharito que se aventó con estereotipos rigidizados, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ese es el tema. Sí. Realmente es una pena porque, bueno, cada vez hay más influencers, pero se trata también, como dice Pía, de que cada vez también hay más chicos, jóvenes, hombres de cualquier edad haciendo estas reflexiones. ¿Qué pasaría acá nosotros y nosotras estamos? O sea, ya el solo hecho de que estemos en este contexto, en este espacio, compartiendo, habla de que estamos buscando, o sea, una masculinidad no hegemónica, no patriarcal, y que viene algo que les comentaba la vez pasada de la teoría del cambio, que a mí me gustaría abordarlo en un taller presencial Ujú. que estamos elaborando. ¿Por qué? Porque tiene que ver también, fíjense, no nada más con cuestionar la identidad, es cómo nos transformamos. O sea, Sí. y qué miedo, ¿no? Qué miedo que te digan, eso que tú eres no está bueno. Mm, Ajá. mm. Eso que tú eres ya no es funcional. Y luego, ¿para dónde me muevo? ¿Qué dejo? Entonces, claro que va a haber resistencias. Entonces, hay todo desde la terapia familiar sistémica y es parte de muchas metodologías. Hablamos de la teoría del cambio. ¿Por qué? Porque se necesita también tener esas habilidades para ir transformando y cuestionando esto que comparte Pía. Sí. Yo me quedo pensando, me vino acá una reflexión sobre un cantante acá del Río de la Plata, medio rockero él, que hizo apología del abuso sexual hacia menores hace unos 7 años, y eso de alguna manera lo sacó de los escenarios, y ahora quiso volver porque siempre le gustó cantar y tocar música, y tiene derecho a querer cantar y tocar música, pero lo vimos en una entrevista y una de las cosas que dice es, bueno, ya Ujú. pasó, tenemos que dejar atrás eso que estuvo mal, pero en ningún momento asume responsabilidad, en ningún momento No hay rinde cuentas se pregunta si pasó para él, pero habrá pasado para las demás personas. para las No, víctimas. entonces, cómo hacer un acuerdo que ya pasó y damos vuelta a la página es tan sencillo, pero si no hay una reflexión profunda, y esto no se trata de exclusión o no exclusión, ¿no? Se trata de pedirle a quien es responsable que se haga responsable. Así de simple, ¿no? Y entonces, bueno, hay mucha gente que adhiere a lo que él dice, ya pasó, y hay mucha gente que está sumamente enojada porque no pasó nada, ¿no? Y está empeorando además con este discurso. Claro, hay memoria y hay historia. Es como Exacto. cuando se habla de las personas desaparecidas y de repente jerarcas dicen, pues ya pasó, ya supérenlo.
Ujú, ya, ujú. o sea, no, hay crímenes de lesa humanidad. Exacto. Bueno, te dejo esta, digamos, para que la comentes vos, que sos una de las autoras de lo que dice. Esta iniciativa la hicimos desde, bueno, estamos ahorita a partir de la red de masculinidades Uruguay Men Engage, pero yo también desde mi postura Urumex pertenezco a la red de cómplices por la igualdad Men Engage y junto con Elba que anda por acá y otros colegas hicimos esta publicación de la pandemia deja huellas, hombres en sana convivencia, cuidar hace la diferencia donde no había presupuesto, pero decíamos, bueno, ya ven que se elevaron las tasas de violencia al interior de las casas y alguien dijo que eran daños colaterales acá. Y no, o sea, las mujeres no somos daños colaterales, entonces, hicimos esta publicación con diálogos de cómo afrontar, digamos, las tensiones de la vida, en este caso era la pandemia de COVID, para hacer una propuesta desde la salud y desde la ética del cuidado, y ahí se los compartimos, ahí está también la liga. Sí, Perfecto. gracias. Sí, ahí en la línea violeta ustedes pueden ver todos los documentos o las referencias a los documentos. Este, esta imagen del Consejo de Derechos Humanos, el grupo de trabajo sobre la cuestión de discriminación contra las mujeres y las niñas, nos gustó mucho compartirlo porque también tiene una referencia ahí a personas que han sido referentes en el tema, valga la redundancia, y habla de la obligación de los hombres de rendir cuentas en materia de igualdad de género. ¿Por qué? Bueno, por las razones parecen obvias a esta altura. Hemos sido como género, como personas generizadas, en su conjunto, los principales eh, violentadores de la humanidad, ¿no? Entonces, lo hagamos ahora o no, nos tenemos que hacer cargo de ser agentes de. Pero además tenemos nuestras propias historias y sin duda que si rascamos un poquito, todos hemos cometido violencia basadas en género, ¿no? Más allá o más acá. Entonces, como documento de orientación, dice, recuadro uno, falsos aliados. En los últimos años se ha venido prestando cada vez más atención al fenómeno de los falsos aliados. Es decir, cuando los hombres limitan su papel en materia de igualdad de género a acciones superficiales destinadas a dar la impresión de ser un aliado, en lugar de iniciar una reflexión profunda y una acción sostenida que ayude a desmantelar los sistemas de poder y privilegio. Este fenómeno se da también cuando los hombres se presentan a sí mismos como una excepción por ser diferentes a los demás hombres, o en realidad introducen únicamente cambios retóricos en vez de verdaderos, asumen un protagonismo exagerado en los círculos feministas, ya sea en persona o en línea, o utilizan el feminismo como pretexto para justificar el sexismo. Bien. Quiero compartirles que el trabajo con las masculinidades deviene de las agendas de las luchas históricas feministas y generalmente están en presupuestos etiquetados toda esta intervención. ¿Qué quiere decir? Que van desde la prevención de la violencia de género hasta temas de seguridad ciudadana, temas de salud, pero son recursos públicos. Entonces, ¿se acuerdan que yo decía la vez pasada de la importancia de abordar los temas desde la acción, investigación feminista, desde el activismo y desde la militancia? ¿Por qué? Porque como hay recursos para hablar de estos temas, de repente empezamos a ver a muchos falsos aliados en donde traen el discurso, bajan las diapositivas, que se dice que es lo políticamente correcto, pero decimos como en las calles como el Che y en su casa como Pinochet. O sea, estas incongruencias de macho de izquierda, machirulo de izquierda, donde aparentemente hay un discurso de igualdad, bla, 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 pero en sus vínculos, ¿sí? Van todas las lógicas machistas, sexistas, patriarcales y toda la ley 19.580 encima y la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una vida libre de violencia. Entonces, la invitación es para la exigencia de rendición de cuentas, ¿verdad? Y sí. Y acá, o sea, pues sí, entre broma y broma, pero cualquier cosa, o sea, parte de la ética política feminista es decir, a ver, compañero, o sea, cuide aquí, cuide acá. Caemos mal, ¿verdad? Caemos mal. A veces es incómodo cuando se aprende que la incomodidad es para sanar y para no lastimar. Bienvenida a la incomodidad. Y sobre todo los feminismos no están para hacerte la papacha. O sea, una feminista tiene que incomodar. Si no incomoda, no es feminismo, ¿sí? Y ya es por eso digo, la postura de intervención, acá lo que decía Alicia, ¿no? Ujú. Que, que, Se que, quejan que el feminismo los sí, oprime. sí, a este respecto me parece muy interesante que algunos hombres digan, bueno, si tanto critican las mujeres que nos digan ellas cómo tenemos que ser ahora. O sea, más manscaping, más reguladora ecológica. No, o sea, nosotras vamos exigiendo rendición de cuentas, sobre todo si estás gestionando tus, ¿cómo se dice? Si estás obteniendo recursos simbólicos, Sí. materiales, económicos de las luchas feministas, ¿cómo no voy a intervenir? ¿Sí? Y bueno, Sí, de hecho, todos los que trabajamos, y lo digo masculino, todos los que trabajamos con el tema masculinidades, eh, estamos usufructuando el trabajo de las feministas que construyeron los estudios de género y antes los estudios sobre la condición de la mujer y antes los feminismos de la primera ola. Entonces, digo, si hacemos nuestro trabajo y sin reconocer que es parte de todo ese trabajo de generaciones y generaciones de mujeres que en momentos muy complejos de la historia dejaron su vida y su bienestar para lograr una transformación. O sea, entonces ahí ya se está ejerciendo violencia, yo diría, política hacia las mujeres, ¿no? En la falta de reconocimiento de que es una lucha que de ahí parte y de ahí viene y con ese sentido se trabaja, ¿no? Entonces cuando se toman, los estudios de las masculinidades porque el sufrimiento de los hombres, bueno, está, basta, ¿no? O sea, sí se puede diseccionar y hacer un foco, así como se mira la célula en el microscopio, pero la célula no es el ser humano, ¿no? Y las masculinidades no son la igualdad de género, ¿no? ¿Es importante? Sí, es importante, pero hay que saber dónde se está parado y de qué marco teórico se habla. ¿Alguien quería comentar algo? Que alzaron. Sí, Rosalinda, lo personal es político, tal cual. Ujú. Sí. Antonio, ¿querías comentar? Sí, puedo, perdón. Me quedó una pequeña duda, una pequeña inquietud para pedir que la corrijan, que la desmientan o que la amplíen. Anteriormente hablaban de los mandatos del machismo, los mandatos sociales para mantener los puestos de poder. Supongo, que pueden ser más grandes esos mandatos para mantener los puestos de poder en administraciones de capitalistas o de políticos, que es aún más difícil por considerarse representantes o referentes de las mayorías y en algunos casos asociarse un poco al feminismo para dar la impresión, justamente lo que decían, de ser un aliado. No sé si esto es así o no, pero por ejemplo en las mujeres políticas que yo veo en todos los países, en México y en Uruguay, son prácticamente la totalidad feministas. Y los hombres se cuidan muchísimo de dar esa impresión. No sé si por seguir la corriente, entonces encuentro el peligro de que los simpatizantes del feminismo sean adaptados simplemente. Perdón si les quito tiempo. No, para mí está bárbaro esta reflexión que haces porque es parte de la sofisticación del falso aliado o de las falsas aliadas también. O sea, porque cuerpo de mujer no garantiza
una postura ética política feminista. Entonces, a mí me gusta siempre hablar de la coherencia y la congruencia ética política por lo mismo, porque es muy fácil ver cuando el discurso va por un lado y la persona va pues con sus actos y con sus omisiones diciendo otra cosa, ¿no? Que generalmente es violencia política, violencia epistémica, violencia simbólica. Realmente, si se ponen a ver, estamos en un momento en donde ya se reconocen las violencias y no hay una sola mujer que no haya vivido algún tipo de violencia de género. O sea, entonces comprendemos que no todos los hombres van a asumir, ¿sí? Pero las mujeres sí asumimos que vivimos violencia de género. Sí. Yo agradezco bueno, tu participación, Antonio, papá, porque creo que entendiste todo con lo que nos dijiste, ¿no? Pero yo le agregaría que para asegurarnos de que un hombre feminista, un hombre político, un hombre que quiere acceder a cargos de representación, le podríamos preguntar si está dispuesto a ir en el segundo, tercero o cuarto lugar atrás de mujeres, ¿no? Si te dice que sí y lo sostiene y lo practica, seguramente es un hombre feminista. Si empieza a hablar de la meritocracia, Que de la sí. trayectoria, de que en realidad, porque los lugares, a los hombres nos escuchan más, lamentablemente el mundo sigue siendo machista. Bueno, dudemos, ¿no? Ujú. Es una prueba fácil de hacer, ¿no? Es agarrar la lista de votación y ver quién elige ir siempre del segundo lugar en adelante y promueve que las mujeres que históricamente no ocuparon el primer lugar Estén. estén. Ahí está. Ese es un claro ejemplo. Fácil, muy fácil. Muy pocos estarían dispuestos a sostener que son feministas. Y sí, ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Si en el discurso pro-feminista o de igualdad, pero siguen sosteniendo las jerarquías de poder los varones, pues decimos choro mareador. O Ujú. sea, es discurso nada más. Exacto. Acá Norma Celina, dice, sugiere la lectura de la propuesta de Agenda Suma por la Igualdad, o sea, una iniciativa desde hace años, ¿verdad, querida Norma? Propuesta de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. Y sí, la misma fue elaborada de manera colectiva en México por muchas personas que forman parte de Cómplices por la Igualdad. Y uno de los ejes de la agenda es corresponsabilidad en la crianza y el cuidado. Y oye, Norma Celina, ¿y tendrás por ahí un enlace o demás que puedas compartir? Y estaría buenísimo para que las y les compañeros de Uruguay y de las otras partes de México también puedan acceder a la Agenda Suma, que es lo que Sí, estamos Ahí va. fomentando con desde la todo Secretaría. gusto. Con todo gusto, ahorita busco la liga y se las comparto. Ujú. El documento fue coordinado por Gendes y publicado, pero fue una iniciativa a nivel nacional, ¿no? En la que participamos personas de la academia, organizaciones de la sociedad civil y también servidores y servidoras públicas, ¿no? Y uno de los ejes es precisamente todo esto que se está hablando y cómo desde la política pública se puede implicar a los hombres en las cuestiones de los cuidados y la crianza. Entonces, ahorita busco la liga y se las comparto con todo gusto. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias Norma Celina, gracias y gracias por estar. Es un honor para mí tener a tantas compañeras, colegas de larga data. Nos vamos acompañando en poniendo el cuerpo en la Sí. deconstrucción, así que gracias. Entonces, bueno, Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos habla sobre el autocuidado, que esto es una de las claves, recuerden, de todo este curso. Y se refiere a la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover y mantener la salud y para prevenir y afrontar tanto las enfermedades como las discapacidades, ya sea con el apoyo de un profesional de la salud o de manera independiente. Vean que se habla de autocuidado y trasciende la persona, eso es ¿no? lo que iba a decir. Es Adelante. que yo iba a decir, y trasciende la persona y
deseo, y porque creo que es colectivo, es crear comunidades de cuidado, o sea, sociedades del cuidado, y en eso yo me siento muy honrada de ser cuidada en Uruguay por mi comunidad mexicana y mi comunidad uruguaya, y en México también, y darme cuenta que el sostener la vida y la salud, pues se hace desde la comunidad, no tanto desde los procesos individuales, sino en estos acompañamientos. Entonces, la parte de cuidar y de ser cuidada de manera consciente, de verdad quisiera que no fuera un privilegio nada más, sino que todos lo pudiéramos experimentar en algún momento de la vida como yo lo he estado atravesando. Muchas gracias. Ujú. Se me ocurre comentar algo Sí, de nuestro vínculo. sí. Ahora está sucediendo esto, que nos estamos autocuidando, pero cuando nos conocimos, allá en 2013 creo que fue, en tu casa, Ujú. en Ciudad de México, 12, 13 por allá. Con el segundo exmarido. Sí, Ah, yo llegué a la casa de alguien que no conocía porque me la iban a presentar, porque era una mujer que trabajaba en todos estos temas y bueno, y era muy importante su trabajo. Y ella nos estaba esperando a las personas que llegamos con un kit para higienizarnos, descansar, nos ofreció una comida liviana, un té, una charla saludable, después nos invitaron a almorzar afuera, o sea, hubo todo una bienvenida mm, que hoy la puedo decodificar mucho mejor. En aquel momento me sentí muy bien, muy mm, bienvenido, pero en este mm, momento lo puedo decodificar en sentido de en clave de cuidado, ujú. ¿no? Porque ahí todo eso del cansancio del viaje y demás, y bueno, me gusta mucho ahora sentir que estoy devolviendo algo de todo eso. Corresponsable. Sí, qué lindo, Gracias. qué rico. Ujú. Y bueno, de eso se trata, de crear Sí. esto para otros también y para otras, ¿no? Que es posible, o sea, que es posible tener estos cuidados con las personas, independientemente si las conocemos o no. ¿Por qué? Porque rige el enfoque de derechos humanos, rige el cuidado a la dignidad humana. Eso es lo bonito de las comunidades y de la sociedad del cuidado, ¿no? Más allá si la conozco o no, más allá de si estoy de acuerdo o no, o sea, ¿qué voy a hacer para cuidar la vida cuando la vida convoca? Exacto. Ujú. Y bueno, y acá hay algunas claves, ¿no? Sabemos que quizá puede ser un poco tedioso esto de tanta letra, pero es importante que quede y queda grabado y queda para leerlo y estudiarlo y pensarlo y reflexionando. Promover la resiliencia, la autonomía y la agencia como expresiones de la dignidad y el desarrollo humano de una visión integral de la salud, con apoyo social, empatía y respeto, tanto para mantener la salud como para hacer frente a las enfermedades. Comprender que las personas tienen distintas percepciones de los riesgos para la salud y que éstas pueden configurar sus valores y preferencias en relación a las intervenciones de autocuidado, por lo que la aceptación de riesgos relacionados con la salud debe evaluarse en función de los valores y las preferencias de las personas. Reconocer que los enfoques de prevención, tratamiento y curación difieren, perdón, entre las distintas sociedades y poblaciones por razones de cultura y tradición, y que es fundamental ofrecer opciones libres de coacción, violencia, estigmatización y discriminación para tomar decisiones y mejorar resultados en materia de salud. Suyo. Yo todo esto lo abrevio con la palabra cooperación. O sea, cooperación, ¿por qué? Porque nadie, o sea, nadie está obligado a conocer a lo mejor las, pues, dinámicas de autocuidado, de autonomía de la otra persona. Pero siempre digo que, hay una responsabilidad de hablar de mí y de preguntar por la otredad. O sea, entonces esta cooperación promueve diálogos asertivos, diálogos respetuosos, para saber cómo nos cuidamos, Ujú. porque no cabe la lógica del sacrificio ya en este nuevo enfoque. Exacto. El enfoque del cuidado desde un sistema patriarcal generalmente está puesto en el sacrificio de algunas personas, generalmente mujeres, ¿sí? Para sostener. Sí, a mí se me ocurrió leyendo esta diapo que en Uruguay hace muy poquitos días se terminó de legislar sobre la muerte digna, ¿no? Y Ujú. sobre los procesos de
de elección que tenemos ahora las personas en este territorio, de optar por no continuar con la vida más allá de determinadas prácticas de sostenimiento, si son de alguna manera autopercibidas como que vulneran nuestra dignidad humana, ¿no? Y bueno, por supuesto que esto es un procedimiento mediado por la medicina, por la justicia y demás, pero bueno, abre también esa oportunidad de cuidar aún en el momento final de la vida para que ese momento sea un momento de dignidad humana, ¿no? Ujú. Acá Roberto comparte esto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con tus ideas feministas, pero decime, ¿fulano es o no es así? Familiar B, ¿por qué lo decís? Ah, solo lo digo por fastidiarla. Sí, a ver, Roberto, creo que lo que yo comprendo de esto que estás compartiendo es que las feministas somos muy interpeladas, ¿no? Y miren, yo siempre digo que una no está obligada a la pedagogización de las otras personas y sobre todo los varones. O sea, porque capto que muchas veces se habla del feminismo y demás no con un afán de diálogo crítico constructivo, sino parte de una Sí, sí. lógica también violenta. ¿Y qué Sin piensa el feminismo de la muerte del cangrejo? ¿Y dónde están las feministas cuando pasó tal? Pues luchando, güey. Yo le digo, pues sí, ¿qué quieres? O sea, haciendo lo mismo, poniendo el cuerpo y no preguntando. Pero gracias por compartir eso, Roberto. Gracias, Ana Ahí Laura. está Celina. Y Norma Celina, aquí ya nos compartió lo de la agenda Suma, por favor, gracias por la generosidad y sí, estamos realmente emocionados por reconocer que somos afortunados de vivir este momento crítico histórico, desafiante porque hay tensiones, hay frustración, porque Sí. estamos en incubación de algo. Entonces, como no hay nada definido de la masculinidad, creo que lo que toca es dialogar Sí. con una coherencia y dialogar también con la humildad de decir, bueno, pues esto siento, esto veo, esto estoy aprendiendo. Sí, el camino es paso a paso, ¿no? Y No sí. se pretende que se llegue mañana. Veamos que por ahí hay otro link interesante. Vean las fechas, ¿no? Estamos compartiendo documentos del 2022, 2023, 2024, 2025, de organismos internacionales, de publicaciones con responsabilidad. Y dice, las intervenciones de autocuidado promueven la participación activa de las personas en su atención sanitaria y facilitan la autodeterminación, la autoeficacia, la autonomía y el compromiso con la salud. Esto orientado a las personas refuerza el papel que desempeña cada individuo en la gestión de su propia salud y sitúa la salud y el bienestar de las personas en el centro de todas las intervenciones. Perdón. Yo les voy a contar que yo en un tiempo trabajé en el Museo del Niño, en el Papalote Museo del Niño, y decidimos crear una exposición que se llama Piensa Primero. Y esto tenía que ver, fíjense, porque se identificó en México una serie de accidentes a nivel traumatismo, o sea, de médula, donde dejaba muchos jóvenes en hemiplegia, en paraplegia y demás. Entonces, la idea era, o sea, piensa primero, o sea, esa actividad que vas a hacer te pone en riesgo, o sea, el saltar en estos deportes ¿cómo se llama? riesgo. De riesgo extremo, sí, estos deportes de riesgo extremo, yo siempre decía de jalón a la muerte, pero la idea era darle, sobre todo a los niños, o sea, esta semilla de decir, es tu responsabilidad tu autocuidado, o sea, esto que vas a hacer, este acelerón, tomar y conducir, o sea, piensa primero. Entonces, cuando leo esta práctica de las intervenciones de autocuidado que promueven la participación activa, creo que esta es una buena práctica también entre nosotras, entre nosotres y entre nosotros. O sea, Sí. decir, ¿qué estoy haciendo yo
o sea, por sostener mi autocuidado y también el cuidado a mi alrededor. Sí, todo el tiempo deberíamos estar en Ujú, eso, ¿no? ujú. Bien, vamos a las últimas, porque ya nos quedan 10 minutos, 12 minutos. ¿Contás vos? Sí, bueno, la idea del cuidado y de crear comunidades de cuidado empieza esto, de que el cuidado es un derecho humano, por lo tanto es un bien público y como miren, cada acción, cada intervención que vas tomando a favor de la vida, nos vuelve biofílicos, como los cuidados, o sea, tienen un componente político, en efecto, ¿sí? Pero hay que articularlo también desde lo personal. Entonces, acá esta tablita que es de la CEPAL es, bueno, los cuidados es un aporte de distintos sectores, tanto en la provisión de cuidados como en la generación de conocimiento sobre ellos. Entonces, aquí habla que hay una construcción de un nuevo paradigma, una nueva sociedad, una nueva forma de vincularse. Entonces, tiene que ver con un precepto ético y mítico también, sobre qué es lo que entendemos como cuidado. Porque a veces el cuidado es visto en clave de sacrificio, Ujú. ¿sí? ¿Y qué cuerpos se van a sacrificar? Y entonces vamos a repetir lo mismo, nada más que sofisticadamente. Entonces, el objetivo es analizar esto, quién cuida a quién, qué implica cuidar, qué implica el autocuidado. Y la crisis es que cuando las mujeres eligen autocuidado, muchas veces se simboliza o sea, que se quedan, que el sistema familiar se queda desprotegido. Entonces, estamos ante un nuevo paradigma que va a causar muchas tensiones Sí. y que se va a necesitar dialogar mucho. Entonces, el derecho al cuidado y sus beneficios para el bienestar colectivo. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. El derecho a la educación, que ahorita no me da tiempo para hacer el desempaque de los derechos, pero acuérdense que los derechos humanos son interdependientes. Pero el derecho a la educación yo veía que en las mujeres es el derecho que menos se ejerce. Ujú. ¿Por qué? Porque el tiempo que una mujer destina para la educación es derecho que es un beneficio que nada más se lo queda a ella. Cuando ella trabaja en cuidados de crianza o del hogar no remunerados, los beneficios son el sistema familiar, ¿sí? Y sí. Cuando ella trabaja remuneradamente, directa o indirectamente, esa economía se distribuye en el sistema familiar. Entonces, el derecho, por ejemplo, a la educación, recuerdo que es el derecho que en México menos ejercen las mujeres. ¿Por qué? Porque se lo queda en ella. Y a veces yo siento que en esto del cuidado, hay que ser críticos, que el cuidado no es que vaya al manicure, Ujú. ¿sí? Y que se vaya a dar algún masaje al spa, ¿sí? Empieza también una lógica crítica política de, pues, ¿a qué nos referimos con el cuidado? Sí, me hace reflexionar esto que plantea Jeru, de que esto que solo queda en ella es desde el paradigma patriarcal. Es una lectura Ujú. leída de ese paradigma machista. Porque si miramos la realidad de los últimos 100 años en Uruguay, las mujeres no entraban en la Universidad de la República porque no podían estudiar, no podían ser universitarias hace poquito más de 100 años. Hoy son casi el 80% de las personas que están en la Universidad de la República. Y, y todo ese conocimiento que han ido adquiriendo lo han volcado justamente a la reflexión crítica sobre la vida cotidiana para mejorar la vida. ¿Qué es esto? Entonces termina redundando de vuelta, es como muy loco, pero termina redundando en el cuidado colectivo, Y sí. ¿no? Entonces, quizás es una dimensión de tiempos, de que su familia más cercana siente que si se va a estudiar la pierden, Ujú. pero en realidad la humanidad la gana. Y sí, o sea, acá viene Y la doble, triple jornada. el paradigma de la interpretación.
pero yo generalmente en terapia pregunto, ¿y vos cómo te cuidas? ¿O tú cómo te cuidas? Hombres y mujeres, niños o niñas. O sea, crear una construcción de cuidados hasta en el manejo del lenguaje. Y me doy cuenta que muchas mujeres cuando les consulto cómo te cuidas, me dicen esto, voy a clase de yoga, voy a estética, peluquería. Bueno, y ahora platícame cómo cuidas de tus emociones o cómo cuidas de tus derechos, o sea, llevarlo a un terreno más de lo político, ¿no? Bueno, Sí, finalmente, pues, la postura de lo personal es político. sí. Ujú. Estaba leyendo por ahí que Elba se despedía, que Mm, es hora de la comida por allá, pero además percibo que en 5 minutos nos tenemos que sí, despedir todos y todas. hablando del cuidado. Y nos quedan unas 8 diapos que no vamos a tener chance de... Eh, a ver si puedo pasarlas más o menos lentamente, así después en el video se pueden El cambio ir leyendo. Lo vamos a comentar rápidamente. cultural. Algo sucedió. Sí, Bueno, ya se para me ir. cortó a mí, Ah, gracias, Omar. dale, pero está grabando nuevamente. Sí, Bien, ahí estamos. este, Ahí se fue de nuevo. Ah, no. Bien, ahí. no. El cambio cultural. Ujú. Igual, ¿qué hacemos? ¿Leemos? ¿Avanzamos? Nada, esta del cambio cultural, porque para Bien, mí es. vamos a repasar esta. Dice, promover el cambio cultural es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las transformaciones orientadas a revertir la injusta distribución social del cuidado. En ese sentido, es crucial que las políticas de cuidados, además de fortalecer la provisión de servicios y prestaciones de cuidado, incluyan el diseño e implementación de estrategias de comunicación y esfuerzos de sensibilización y educación que promuevan el cambio cultural necesario para garantizar la sostenibilidad de las transformaciones. Pausa. Perdón. Esto, al ser un nuevo paradigma, o sea, implica aprender a interpretar la realidad también de una manera no patriarcal. Entonces, eso es lo desafiante, porque generalmente, pues diría Foucault, ¿no? Mm, Lo de el pez no percibe que nada en el agua, pues porque ese es un medio su hábitat. Entonces, ese es nuestro desafío, o sea, promover el paradigma de la sociedad del cuidado implica constantemente estar cuestionando si esto que estoy haciendo convoca la vida o es necropolítica. Yo lo pongo así muy en extremo. Pues, comparto una herramienta, ¿no? Esta toma de decisiones favorece la salud mía y del colectivo, y si no, ahí empieza el diálogo. mm, Entonces es empezar a entrenar un nuevo paradigma. Si ven en National Geographic, cada vez hay más narraciones de cooperación de la naturaleza. Yo me doy cuenta que hay un cambio de narrativa. Les voy a decir, hasta ahora que estuve en México, me chuté la Rosa de Guadalupe ay, varias veces y digo, ya hay un cambio de narrativa. Se nota que las feministas estamos en varios lados, porque sí se necesita crear todo un nuevo paradigma en todos los contextos. Entonces, bien, bueno. bueno, entonces les vamos a ir mostrando lo que Ujú, queda. Perdonen que va lento. Bueno, ujú. dejamos por acá la diapo para que después la puedan detener y leer, pero en definitiva, para avanzar hacia una nueva organización social de los cuidados con mayor corresponsabilidad social y género, se requieren no solo políticas que redistribuyan, reconozcan y reduzcan el trabajo de los cuidados no remunerados y aseguren la representación de quienes brindan y de quienes reciben cuidados y la recompensa de quienes realizan trabajo de cuidado remunerado. ¿Mm? Sino que también un cambio cultural Ahí. profundo que contribuya a desatar los nudos estructurales de la desigualdad de género y en particular a combatir y eliminar los patrones culturales patriarcales y discriminatorios y los estereotipos de género sobre el cuidado. Ahí es donde está el llamado para cada uno de nosotros, si se fijan. Exacto. O sea, si bien
las sociedades del cuidado se requiere de políticas públicas como un sistema nacional de cuidado, como estrategias a nivel servicio público, políticas públicas, para no quedarnos en la impotencia y en la frustración de decir, bueno, ¿qué me toca a mí? Es esto, es esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a contribuir a este cambio cultural? O sea, Exacto. Bueno, y acá algo de la Alianza Men Engage, que después lo pueden ujú, repasar, tanto acá en la diapo como en la propia plataforma de la Alianza, de qué se entiende por cuidado, desde este lugar que Uruguay también, Uruguay, México, bueno, ujú. 14 países de Latinoamérica también están vinculados. Y de alguna manera ahí abajo dice, nuestro trabajo en materia de cuidados no consiste solamente, agregaría yo, en conseguir que los hombres ayuden más en casa. Se trata de que los hombres se transformen a sí mismos y se conviertan en agentes de cambio para transformar todas las instituciones y sistemas relacionados con los cuidados, ¿no? Vean acá el sentido que tiene el curso Masculinidad y Cuidados Ujú. que venimos de alguna manera trabajando ya hace un tiempito. Ya estamos en... Sí, bueno, por acá dejamos algunas referencias más que la pueden después Ujú. ver en el video, detener, leer en la página propiamente de Menengage. Acá habla de la campaña Mencare, la campaña de paternidad. Y no sé si algo más, Y Perú. no, yo quería invitarles luego al curso de de la despatriarcalización, pero ya después les Sí, ahora, comparto. ahora les mostramos, bueno, acá está Osvaldo, que abríamos la clase pasada con una cita de él, acá hay un poco más de lo que él planteó. Acá les planteamos justamente qué es lo que se cuida en última instancia, que es la vida en sus pluridiversas manifestaciones, con una postura ética, política, feminista, social, cultural, transpersonal, organísmica, singular y colectiva, en constante cambio como entidad orgánica. Salió bien, Sí, hermoso. sí, Y acá esta es la invitación. sí. Nosotros con Geru estamos pensando una actividad, un taller, un curso de unas horas para el 6 de diciembre en modalidad presencial con Y las personas que puedan llegar y en modalidad virtual con las en personas que estén un Montevideo. poco más lejos de Ay, Montevideo. Ahí va a ser presencial en Montevideo, sí. Y vamos a trabajar sobre digamos, sobre esta imagen simbólica de realizar una poda feminista despatriarcalizante de nuestro árbol genealógico, ¿no? Vamos a sí, poner atención al trayecto vital desde, bueno, como le dice ahí, una ética del cuidado propio y incluyendo colectivo. cómo, sí, transformar las narrativas desde nuestro sistema, propio sistema familiar para habilitarnos a, sí, habitar las comunidades del cuidado, para poder iniciar un nuevo paradigma, hay que despedir también en dignidad lo viejo, lo obsoleto, que nos sostuvo en vida. Digo, muy patriarcales, pero enos aquí, ¿ven? Mm. O sea, muy crítico de una masculinidad hegemónica, pero nos sostuvo en vida y nos tiene aquí. Entonces, es hacer una intervención profunda e inconsciente al sistema familiar, pues para poder transformar a otra masculinidad. Sí, y bueno, simplemente para ver lo que queda, bueno, acá una referencia, 15 de agosto de 2025, vean cómo nos fuimos acercando a este momento, la Sociedad del Cuidado planteado en la Conferencia Regional sobre la Mujer en Ciudad de México, y bueno, gobernanza, economía política, diálogo social para la transformación, y aquí, bueno, en nuestras redes cumplimos casi con el tiempo, nos faltaron 5 minutos porque vamos 3 pasados. Para los 2 minutos que quedan, agradecerles. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ujú. Agradecerles por estar en este curso. Seguimos siendo cerca de 40 personas después de todas estas horas. Sí. Y decirles que, bueno, que gracias a la votación que ustedes realizaron en el WhatsApp, además de seguir durante la semana compartiendo materiales en ese grupo de WhatsApp y de proponerles una tarea para realizar la semana próxima, la otra semana,
nos vamos a encontrar el sábado próximo con quienes lo deseen. Esto es extra curso, a una charla más informal, más de preguntas, respuestas, interrogantes, diálogos, sobre todo para rendir cuentas, para asumir responsabilidad en la rendición de cuentas, de que nos puedan devolver, bueno, con qué se quedaron, algunas críticas constructivas, Ajá. algunas reflexiones ¿Qué les críticas, pasó? qué les pasó, si necesitan apoyo en algún sentido, si creen que nosotros necesitamos apoyo en algún sentido, porque la clave es, bueno, trabajar en comunidad. La Red de Masculinidades Uruguay les invita a ser parte, así que eso vamos a estar también dialogándolo, pero queríamos ofrecer esa oportunidad de encuentro posterior al cierre del curso, y ustedes nos dijeron que sí, algunas de ustedes nos dijeron que sí, que les queda bien el sábado próximo, 17:30, charlar un ratito por Zoom, en una cosa más informal, sin presentación, sin una guía. Ojalá que sea algo saludable y de cuidado para todos y para todas. Y bueno, reforzar esa invitación para el 6 de diciembre, si quieren tomar ese curso, bueno, después se comunican por nuestras redes o por mi propio grupo de WhatsApp y les contaremos los detalles de tiempo y inversión y demás. Bien, pues les agradezco yo mucho. Gracias, Fer. Gracias, Omar. Gracias a todas las compañeras y compañeros. Me encanta ver tantas caritas conocidas que amo y adoro y gracias. Sí, yo estoy mirando muy rapidísimo el chat por la duda que hay algo súper importante. Sí. Oigan, ya pasamos de las 6 y aquí seguimos. Yo con los corazoncitos. Tiqui, tiqui, tiqui. Pero me ven muy bien, ¿no? Yo estoy muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, un abrazo inmenso, un montón de comentarios. Disfruten de la vida. Disfruten y nos cuidamos. Chao. Nos vemos por el WhatsApp. Gracias, Omar, por ese servicio, Gracias. por tu acompañamiento.